Desde el lanzamiento de grandes ideas, hasta la planificación estratégica del éxito, cada día nos acerca a nuestras metas más altas. Así como el cohete se eleva al cielo, nosotros impulsamos el crecimiento de negocios. Y celebramos el trabajo artesano y la dedicación de aquellos que trabajan con pasión y excelencia. Y cuando llega el momento, despegamos hacia nuevas alturas, llevando nuestras aspiraciones más allá de los límites. Bueno, bienvenidos todos a la comunidad de Cañaveral. Bienvenidos en esta oportunidad para tener una nueva conversación con ustedes. Mi nombre es Emiliano Rujano, soy el CEO de Cañaveral y en esta oportunidad pues traer una nueva experiencia, una nueva sesión de aclarar ciertas dudas que podamos tener en algunos temas de seguridad. Bueno, en esta oportunidad estamos queriendo hablar de cultura en lo que tiene que ver con seguridad y yo creo que podemos empezar por mi experiencia en lo que ha sido mi transitar a nivel de diferentes compañías. En el tiempo que he estado en más de 30 años de experiencia y de trabajo, lo que ha sido vivir un poco la cultura de seguridad, en la transición de la cultura de seguridad. Vengo de una compañía, cuando empecé en la corporación donde empecé, una compañía que, si se quiere, cuando comenzamos a hacer el trabajo de seguridad, encontramos algunas objeciones, algunas diferencias con las personas que inicialmente estaban operando, que estaban llevando la operación de la planta en la cual estábamos, y eso pues dificultó de alguna manera pues, lo que era el cambio cultural. Eso, sin duda alguna, es algo que nos vamos a encontrar nosotros, sobre todo en compañías en las cuales no tenemos una estructura o una cultura, digamos, estructurada desde el comienzo, ¿no? Entonces, en esta oportunidad, entendiendo la situación, el impacto que tiene la cultura en los resultados de una compañía, en esta oportunidad hemos traído nosotros a un especialista. El especialista se llama el señor Raúl Tallardat. El señor Raúl Tallardat es una persona que tiene 25 años de experiencia, que ha trabajado incluso en la compañía en la cual yo he estado y que ahora tiene experiencias internacionales, que ha liderado equipos de trabajo durante toda su vida, durante estos 25 años, que ha sido la persona que ha logrado implementar sistemas de gestión en varias compañías y que hoy por hoy pues está haciendo ese mismo rol. De manera que hoy aprovechamos la experiencia del señor Raúl para conversar un poco sobre este tema que tiene que ver con la cultura. Es decir, sin duda alguna es una experiencia que queremos que nosotros podamos enriquecer el conocimiento que todos tenemos con esta oportunidad que nos está brindando el señor Raúl. Raúl, quisiera ver si me estás escuchando en este momento, Raúl. Buenas tardes a todos, buenas noches. Gracias, Emiliano. Sí, te escucho perfectamente. Bueno, se le escucha muy bajo a Raúl, no sé si... Ok, me voy a acercar al micrófono. Excelente, Raúl. Ahora sí te escucho muchísimo mejor, muchísimo Gracias. mejor. Bueno, Raúl, quisiéramos comenzar un poco con hablar de ti y bueno, qué mejor que para hablar de ti que digamos tú mismo, en todo caso, que nos puedas contar un poco sobre tu experiencia desde el punto de vista, del trabajo que has hecho en diferentes compañías para después a entrar un poco en el tema cultural. Perfecto, gracias, Emiliano. Gracias al equipo de Cañaveral por la invitación. Es un placer para mí estar aquí con ustedes, acompañándolos en esta sesión. Bueno, realmente a mí no me gusta hablar de mí, pero ya que me lo pides, pues como bien dices, tengo cerca de 25 años de experiencia manejando equipos de seguridad y salud laboral. He trabajado a nivel nacional en Venezuela, a nivel internacional. En este momento me encuentro en Ecuador.
También he tenido oportunidad de hacer auditorías en varios países de Latinoamérica, auditorías de seguridad y salud laboral. Así que realmente me siento muy capacitado en este sentido para hablar un poquito de cultura. La cultura para mí es la base fundamental de un buen sistema de gestión dentro de las organizaciones y vamos a estar profundizando en este tema en los próximos minutos. Así que gracias, Emiliano. Honor el hecho de que tú nos hayas cedido tu tiempo para compartir tu experiencia con la comunidad de Cañaveral. De verdad que te lo agradecemos mucho. Y bueno, sin duda alguna, pues vamos a comenzar, ¿no? Bueno, Raúl, sería importante para nuestra audiencia que nosotros demos una definición de cultura y quisiera pues escucharte en este momento sobre tu apreciación, sobre lo que en estas experiencias que has tenido en diferentes compañías, ¿cómo conceptualizaríamos nosotros realmente el tema o digamos la definición de cultura? Claro, es una muy buena pregunta empezar, o muy buen punto empezar por qué es cultura, porque probablemente aquí tenemos 20, 30 personas y cada uno puede tener una definición particular de lo que es la cultura, porque la cultura no está tan definida como otros conceptos básicos, ¿no? Entonces, porque la cultura se alimenta de muchos aspectos. Cada país, cada región, cada empresa, incluso cada familia, cada persona tiene un tipo de cultura o una forma de proceder, de comportarse. Todo lo que tiene que ver con cultura tiene que ver con creencias, con valores, con comportamientos, todo lo que está alrededor, ambiental, familiar, la idiosincrasia de un sitio, todo eso refleja la cultura de una comunidad, la cultura de una persona, de una familia, e incluso de una empresa, de un proceso en particular. En general, cultura es todo aquello que nos lleva a comportarnos de la forma en que nos comportamos. Un punto importante es que a veces decimos, siempre pensamos que la cultura es buena y no necesariamente es así. Hay gente con mala cultura, con malos modales, con malos comportamientos. Eso es cultura también. Obviamente no es la cultura que estamos buscando, no es la cultura que necesitamos para crecer como comunidades o como países, pero cultura no quiere decir que sea buena o mala, que la mía es mejor que la tuya, no tiene nada que ver con eso. Cultura es la forma en que nos comportamos, lo cual viene influenciado por todas las cosas que nos rodean, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, eso es básicamente lo que podríamos definir como cultura. Es como, entonces, como, digamos, ahí, como bien lo menciona, es como hay cultura que pudiera ser personal, como aquella cultura que te lleva a ti a automáticamente colocarte tu cinturón de seguridad cuando tú montas en tu vehículo. Correcto. Cuando esa cultura es compartida, cuando esa manera de ser es compartido, pues pudiéramos estar hablando de que es una cultura organizacional. Y cuando eso lo referimos nosotros a procesos, pues estamos hablando de que es una cultura en un proceso, y en este caso un proceso como seguridad. Sin duda alguna que el concepto de cultura pues varía y es importantísimo cuando hablamos de este tema de cultura, porque como decía Peter Drucker, la cultura se come la estrategia en el desayuno. Es decir, si nosotros podemos tener la mejor estrategia, pero si no tenemos la cultura adecuada, podemos estar, sin duda alguna, condenados al fracaso, porque no tenemos la cultura que va a permitir esa brillante estrategia que nosotros vamos a implementar. De manera Correcto. Que este concepto del día de hoy, de cultura, de verdad que nos llama mucho digamos, a la reflexión de que debería ser lo más importante en cualquier empresa, en cualquier, digamos, iniciativa que tenga, es si estás preparado, si tienes la cultura para poder sostener a esa empresa. Porque definitivamente, digamos, la cultura es lo que va a garantizar la sostenibilidad. En definitiva, uno puede liderar un proceso y puede tratar de llevarlo hacia adelante,
pero sin la cultura adecuada, pues ese proceso pues tendería al fracaso, es lo que yo creo, ¿no? ¿Qué te parece? Es que es así, Emiliano, es así. Fíjate que un autor en una intervención en la que tuve oportunidad de estar, decía, es difícil definir la cultura. Lo que es fácil de observar es cuando no hay cultura. O sea, tú puedes estar en un sitio y te complica definir la cultura de ese sitio. Pero en una empresa, en un proceso, como estamos hablando en este caso de seguridad, pero podríamos hablar de inocuidad, de mantenimiento. A la final, la cultura es la base de todo sistema de gestión. Tú puedes fácilmente identificar cuando no existe una cultura o cuando no hay una cultura adecuada o adecuada a los tiempos modernos o a la forma moderna y sistémica que deben trabajar las empresas. Entonces, bien dices tú, cultura es algo que está allí, pero ¿cómo se define? ¿Cómo se lleva eso a la práctica? Es lo complicado. Lo que sí es fácil, y repito, lo que sí es fácil de observar es que cuando no existe la cultura. Ahora, ¿cómo pasar de cuando no existe la cultura a tener cultura? Eso es un proceso bien complicado del cual vamos a estar hablando en los próximos minutos también. Excelente, excelente, Raúl. Bien, y cuéntame, Raúl, en tu experiencia, bueno, que has transitado por tantas operaciones, tantas plantas, tantos negocios, eh, de cuántas culturas podríamos estar hablando? ¿De qué tipos de culturas podríamos como para identificar los tipos de cultura a los que uno se puede enfrentar y qué sería como que lo más recomendable, ¿no? Correcto. Si hablamos de procesos, como mencioné, hay una gran cantidad de tipos de cultura, como dije, la cultura del mantenimiento, de la calidad, la cultura de la inocuidad o todo. Pero si vamos a hablar específicamente de cultura y seguridad, de cultura en prevención, seguridad y salud, que es lo que nos atañe en este momento, pues básicamente, dependiendo del autor, dependiendo del autor que se revise, pero lo más común es hablar de 4 tipos de cultura. Una cultura fatalista, una cultura empírica, una cultura directiva, una cultura sistémica. Son procesos o son definiciones o detalles que forman parte de la descripción de una cultura. Entonces, y cada una tiene unas características diferentes o específicas que nos lleva. Normalmente cuando hablamos de cultura de seguridad, pues obviamente ahí sí diferenciamos culturas buenas y culturas malas, o culturas sostenibles en el tiempo y culturas que realmente deberían tender a desaparecer. Ahí podríamos buscar procesos que nos ayuden a ir creciendo en una cultura dependiendo de algunos aspectos que llevan a ser mejor en los procesos cada día, procesos como el de seguridad y salud laboral. Así es, así es. Bueno, Raúl, bueno, creo que puedo identificar algunos tipos de cultura, por ejemplo, esta cultura fatalista que menciona. Yo me imagino que esa cultura, como la vemos, es esa cultura en la cual uno dice, es que te tenía que pasar, chico, es que estabas destinado a que te ocurriera eso. Una cultura fatalista en la cual dejamos los causales quizás en lo divino, ¿no? Eso, digamos, pienso que es una cultura fatalista, no sé qué piensas al respecto. Sí, correcto. La cultura fatalista, como bien lo indicas, es aquella que permea en una organización que no tiene intención de identificar procesos eficientes para prevención de accidentes. Es una cultura que, como bien dices tú, pues se espera lo peor y no hace nada para evitar lo peor. No tiene ningún tipo de procesos, ningún tipo de gestión. No les interesa tenerlos, que es lo peor, porque tú puedes tener problemas, pero
interesarte en corregirlos, ya es otro nivel de cultura. En la cultura fatalista no solamente tienen problemas, sino que no les interesa corregirlos. Se ve mucho en empresas pequeñas, mucho en empresas que están comenzando, que no tienen esa necesidad o ese proceso internalizado de que los colaboradores son la prioridad, los compañeros son la prioridad y que hay que protegerlos. No les interesa muchas veces ni siquiera protegerlos. Sí. Igual cuando mencionaba sobre una cultura empírica, yo recuerdo cuando inicié mi transitar por la compañía, recuerdo que algunas personas me decían, porque empezamos, ¿no? Empezamos a implementar normas, empezamos a implementar procedimientos, empezamos a implementar, a cerrar las poleas de los motores, empezamos a hacer una cantidad de cosas, a revisar los engranajes y a colocarle protecciones a los engranajes. Y yo recuerdo que algunas personas decían, mira, antes ocurrían menos accidentes que ahora. Es decir, como objetando el cambio que se estaba buscando hacer. Antes ocurrían menos accidentes que ahora. Y antes ocurrían menos accidentes porque la gente sabía que el accidente estaba allí, sabía que digamos que el riesgo lo tenías allí, y la gente era como un especialista no solamente en la operación del equipo, sino también era un especialista en la operación de ese equipo con riesgo, ¿no? Entonces era como una situación bien complicada, porque cuando tú hacías un cambio de un operador a otro, entonces tú tenías que traer como el conocimiento de ese operador que dejaste, tenías que traerlo para poder garantizar la continuidad. Si venías a alguien con un nivel de conocimiento, con un nivel de experticia menor, pues era un candidato a accidentarse porque no tenía, digamos, el manejo de ese equipo. Entonces, es como un tema también bastante, digamos, dependiente de la experticia de las personas, ¿no? Sí, la cultura empírica depende del conocimiento de la gente. No hay nada sistemático, no hay nada definido, no hay reglas que permeen hacia los colaboradores. Dependen, como bien dices tú, como dice el término cultura empírica, depende de la experiencia. Entonces, como bien dices tú, si tienes si tienes turnos rotativos y tienes uno que lo hace muy bien desde el punto de vista de seguridad, pero el que viene después de ese no necesariamente. Y lo mismo el mantenedor. Claro. Tienes un mantenedor con mucha experiencia y luego viene en el siguiente turno uno con poca experiencia y genera los problemas porque no hay nada sistemático. Y hay mucha, y dijiste una característica importante, la resistencia al cambio. El pasar de una cultura a otra y luego a otra y luego a otra, tiene como una de sus principales barreras la resistencia al cambio y la resistencia a pensar que necesitan mejorar. Allí es donde tenemos que trabajar. Sí, sí. Bueno, después, digamos, están estas dos culturas que tú mencionaste sobre cultura directiva y la sistémica, y hacia allá, hacia la sistémica, es que de alguna forma vamos a apuntar. Pero cuéntame algo, Raúl, para pasar un poco hacia un tema adicional. Hablemos un poco de los beneficios. Hablemos un poco de lo que nos dejaría a nosotros poder ir hacia una cultura de seguridad que garantice un óptimo desempeño, ¿no? Entonces, hablemos un poco de esos beneficios. Ok, voy a empezar por un tema que no comenté antes, que confunde mucho a la gente, sobre todo a los que no están adentrados en la materia o en los procedimientos de seguridad. La gente confunde cero accidentabilidad con cultura. No necesariamente una empresa que tiene cero accidentabilidad o cero reportes de accidentabilidad, que es otra cosa que no hemos hablado, de la cultura fatalista. No es que otras culturas tienen más accidentes que las culturas fatalistas. Las otras culturas o los otros procesos culturales reportan los eventos. En cambio, en la fatalista ni siquiera se reporta. Por eso es que dicen, antes teníamos menos accidentes, pero no, es que no los reportaban, que es diferente. Pero volviendo al tema, hay gente que confunde la no accidentabilidad
con cultura de seguridad. Y no es así. Tú puedes tener una empresa que no tiene accidentes o que no reporta accidentes, pero con una muy baja cultura de seguridad por diferentes razones. Porque depende de la experiencia de los colaboradores, porque depende de muchos factores ajenos a cultura de seguridad. Entonces, si vamos a eso y respondiendo a tu pregunta, pues los beneficios de tener una cultura empieza por básicamente que la gente se sienta segura en su puesto de trabajo. Los colaboradores sienten que la empresa se preocupa por ellos. Obviamente hay una mejora en todos los procesos, hay una mejora en la calidad de los procesos, en la calidad del producto o servicio que tú prestas, porque la cultura de seguridad nos lleva a tener eficiencia en otras culturas y a buscar los procesos más eficientes y más mejor llevados que cuando no tienes ningún tipo de cultura. Entre muchos otros, hay muchos beneficios, ¿no? Estoy hablando, como tenemos poco tiempo, estoy yendo como más hacia lo directo. La cultura de seguridad nos lleva a tener beneficios no solamente en seguridad y en salud, nos lleva a tener beneficios en otros aspectos importantes de la organización. Sí, igual el tema de, al final, una muy buena cultura de accidentabilidad, pues nos debería llevar hacia unos óptimos resultados de seguridad, ¿no? Sí. Importantísimo, que es que un tema de accidentabilidad o un tema de una debilidad a nivel cultural en seguridad podría ser un causal de desaparición de un negocio. Totalmente. Es tan importante como eso, ¿no? Es tan importante como que por un tema, bueno, ¿cuántas plantas no han explotado por una sencilla explosión de polvo, por ejemplo? Una planta que manejan granos. Son plantas que dejan de existir definitivamente. O sea, digamos, la seguridad es tan importante como eso, como que Claro. puede hacer que una planta desaparezca, como que un negocio desaparezca. ¿Cuántos accidentes que se han tenido en una compañía que han dejado familias, digamos, huérfanas, y que eso ha tenido un daño reputacional que después es muy difícil para un negocio levantarse después de un daño reputacional? Entonces, digamos que el impacto después, digamos, a nivel cultural es tremendo, como lo es también de manera positiva, ¿no? También. Imagínese usted el hecho de que tengamos una cultura óptima donde no hay accidentes, y es una cultura inclusiva, donde todos participan, donde todos están empoderados. Imagínese usted el hecho de cómo se va a sentir la gente. Lo mencionabas al comienzo, ¿no? Sobre el bienestar de las personas, que se sientan valorados, que se sientan cuidados. Eso es una posibilidad de atracción de talento. Eso es digamos, una posibilidad de que alguien prefiera estar en un lugar que en otro proyecto, precisamente porque se siente mejor cuidado, mejor tratado. Totalmente, Emiliano. Yo siempre pongo, cuando doy cursos, cuando doy entrenamientos, formaciones, utilizo mucho vamos a decir, un escenario, ¿verdad? Y pongo a la gente a pensar, ¿cómo te sientes tú cuando entras a una planta, a una empresa, donde tú ves descuidos por todas partes, basura por un lado, derrames de químicos por otro lado, falta de iluminación, falta de ventilación, falta de condiciones seguras para trabajar? ¿Cómo se siente la persona? ¿Y cómo se sentiría esa persona cuando entra a una planta, suponiendo que sea la misma planta, pero tú ves el orden, tú ves la limpieza, tú ves la iluminación, tú ves las paredes pintadas, tú ves que hay puestos de trabajo ventilados? O sea, el bienestar de la persona a la final se transforma en productividad y en rentabilidad para la organización, cosa que muchas empresas no toman en cuenta, porque consideran que la seguridad es cara, consideran que invertir en seguridad no es necesario, cuando es todo lo contrario. Tú bien dices, por falta de seguridad, en este caso por falta de un sistema de gestión de seguridad, se han perdido plantas, y peor
Se han perdido montones de vidas, muchas vidas a lo largo de la era industrial, sobre todo plantas con altos riesgos, químicas, petroquímicas, han explotado, se han incendiado, se han perdido completamente, o procesos, no necesariamente la planta completa, sino un proceso completo. Hace poco me llegó la información de un accidente que hubo en Europa, ¿verdad? Por una falta de bloqueo y rotulado, algo tan básico en seguridad como el bloqueo y rotulado. La planta estuvo 79 días parado entre investigación y modificaciones que le exigió el ente gubernamental para que pudieran arrancar. Son 2 meses y medio detenida una planta por un accidente, que la persona obviamente es más importante que todo lo demás, pero fíjate, los empresarios muchas veces no ven esas consecuencias, no miden el efecto positivo que da tener seguridad en tu rentabilidad. Eso no lo ven normalmente y es lo que tenemos que nosotros promulgar frecuentemente en nuestras charlas y en nuestras conferencias. Ya, buenísimo, buenísimo, Raúl. Bueno, para la audiencia espero que estén disfrutando pues de todas estas visuales, de todas estas recomendaciones, pues vayan, digamos, levantando la mano si tienen alguna pregunta. Vayan por favor dejando sus comentarios digamos en la página, y son preguntas que vamos a ir respondiendo en su momento. Raúl. Veo mucha gente conocida ahorita conectado. Qué bueno. Excelente. Bueno, también audiencia, recuérdense que vamos a tener un obsequio al final en la comunidad, así que por favor regístrense en la comunidad para que puedan recibir su obsequio que vamos a tener al concluir la charla, al concluir el conversatorio. Correcto. Bueno, Raúl, hablemos ahora. Ya sabemos un poco el concepto de cultura, sabemos un poco los beneficios, sabemos un poco los tipos de cultura, pero ¿cómo construimos realmente una cultura ideal, una cultura adecuada a lo que nosotros necesitamos, que básicamente es la prevención, esa cultura preventiva, esa cultura que va a evitar accidentes, va a evitar siniestros, producto de esa actitud preventiva que van a tener todos sus colaboradores? ¿Cómo hacemos para construir una cultura, digamos, que responda a esos intereses? Esa es la pregunta más enfocada que un profesional se pueda hacer. ¿Qué necesito hacer para construir cultura? Lo primero que hay que pensar es que la cultura no se decreta ni se impone. La cultura se construye. Por eso es que la pregunta que acaba de decir es la correcta. ¿Cómo se construye la cultura? Porque es muy fácil imponer cosas, pero una cultura de seguridad no trabaja en imposición, trabaja en convencimiento. ¿Cómo convencer a los colaboradores de que debemos trabajar con seguridad? Con seguridad en prevención, ¿sí? Porque hay 2 facetas importantes cuando se trabaja en prevención. El prevencionista como tal trabaja en cultura. El técnico de seguridad trabaja en condiciones y en lo que está ocurriendo alrededor. Pero el verdadero prevencionista trabaja en el desarrollo de la cultura, que pareciera que fuera la misma cosa, pero no lo es. Semánticamente no lo es. Entonces, lo primero para construir la cultura es el convencimiento de la línea directiva. Sin convencimiento de la línea directiva, de los accionistas, de los directores operativos y administrativos, no hay posibilidad de generar cultura. Por mucho que trabaje, no se puede. Me ha pasado, nos ha pasado a los prevencionistas, nos ha pasado en sitios donde no hemos sido exitosos porque no hemos tenido el apoyo de la línea directiva. Y por otro lado, hemos sido exitosos en aquellos donde la línea directiva se coloca la camisa de prevencionista también y trabajamos como un equipo. Para empezar, esa es la base fundamental de construir la cultura. Lo otro, y es obvio, tener objetivos claros, no cortoplacistas, tener objetivos claros de crecimiento, de mejora, de una mejora continua, respetar lo que dicen los colaboradores, oírlos,
oír lo que ellos, a la final, quienes están expuestos a los riesgos, quienes conocen los riesgos, son los colaboradores. Y ahí entro a un punto importante. El más convencido, el que debe estar más convencido de que la cultura de seguridad es beneficiosa, es el técnico de seguridad. Y muchas veces el técnico de seguridad, por no estar preparado, por no estar convencido, por no saber trabajar, se convierte en una barrera para el desarrollo de la cultura. Cuando un técnico de seguridad quiere acaparar todo lo que es de seguridad en su escritorio, tiene las matrices de riesgo, él llena los permisos de trabajo, ¿verdad? Él hace todo en seguridad y lo tiene así encajonado en sus brazos y no permita que eso fluya hacia las áreas que a la final son las que están con el colaborador en el día a día y son a quienes hay que empoderar para lograr el objetivo de seguridad. Si el prevencionista, si el técnico de seguridad no está claro que su papel fundamental es motivar y no quedarse con toda la información guardada en sus manos, cuando logremos eso a manera de, en nuestra profesión, convencer a los técnicos de seguridad que debemos trabajar en prevención, acompañando a los líderes de la organización acerca de un mejor trabajo, podremos caminar un correcto camino hacia la seguridad. Muchas veces, y lo digo, a veces mis colegas me miran mal, pero a veces una de las barreras más importantes que tenemos en cultura de seguridad es el propio técnico de seguridad, porque no quiere soltar, no se siente, no confía en la gente. Y si no confía en la gente es porque no ha preparado a la gente para asumir sus retos de seguridad. Entiendo. Digamos, el hecho de que no exista un empoderamiento, que es la oportunidad que uno le tiene que dar a todo el mundo para que sea parte del sistema. Claro. Es lo que mencionas, sobre todo que a veces el prevencionista o el técnico de seguridad se quiere hacer, en este caso, autónomo en el manejo de la seguridad y no más bien de buscar que todos se involucren, ¿no? En el proceso, de que todos sean parte, ¿no? Y el involucramiento de todos es una base muy fundamental para generar cultura, porque ni el prevencionista lo puede hacer solo, ¿verdad? Ni los líderes de las áreas lo pueden hacer solo. Es un trabajo en equipo y todos tienen que estar convencidos de que ese es el camino. Ese es el proceso. Y para eso nosotros, los técnicos de seguridad, nos tenemos que preparar para convencer, más que para ir diciendo, arregla esto, cambia aquello, modifica aquello. No, nosotros tenemos que convencer a la gente y preparar a la gente para que ellos, los otros, identifiquen los riesgos y definan qué es lo que hay que hacer. Eso es un proceso de culturización. Es como el de calidad, que sea el único que conozca de calidad en una planta de alimentos, o el mecánico sea el único que conozca de mantenimiento y los demás no saben cómo cuidar una máquina, no saben cómo limpiar una máquina, solo el mecánico. Así no funcionan los sistemas de gestión. Los sistemas de gestión funcionan con un proceso donde todos participan, todos se involucran y todos se comprometen. No ocurre normalmente, Emiliano, no ocurre normalmente. Es un proceso de convencimiento. Yo creo que uno de los puntos bien relevantes, bien importantes que mencionaste, y yo creo que más que importantes, cruciales, es sobre lo que mencionaste sobre la alta gerencia, ¿no? ¿Qué diferencia hay cuando un presidente de una compañía coloca a un nivel estratégico los objetivos de seguridad? Cuando tú ves una compañía que realmente tienes incluso a una persona responsable de seguridad en una posición directiva, en una posición de vicepresidente de seguridad, cuando tú tienes la seguridad en esos niveles, cuando tú tienes la cultura, digamos, tienes la importancia de la seguridad en esos niveles, tú dices, tienes una compañía que le da importancia a la seguridad y por ende su cultura es una cultura preventiva, ¿no? De eso yo pienso que es uno de los elementos clave, ¿no? El poder tener ese nivel de conciencia desde la alta gerencia. Totalmente, Emiliano. Y te pongo un ejemplo que yo viví. Un director país
extranjero en el país donde yo estaba. En una sede, en una planta, habíamos tenido 3 accidentes leves, pero accidentes al fin y al cabo. Para los prevencionistas no hay accidente leve, porque todo accidente tiene el potencial de generar daños más graves, ¿no? Entonces no hay accidente leve. Pero habíamos tenido, vamos a llamarlo así, 3 accidentes leves, tres accidentes con poca severidad. Y me dice el director país, Raúl, tenemos un problema en tal sitio. Y dice, sí, hemos tenido 3 accidentes. Bueno, pasado mañana estamos allá. Nos vamos para allá. Está a 1:30 de distancia, ¿ok? De su oficina, 1:30 de distancia está la planta. Nos vamos pasado mañana para allá. Y llegó allá. ¿Y con quién habló? No habló con el prevencionista, habló con el gerente de planta y le dijo, explícame por qué hemos tenido 3 accidentes en poco tiempo. ¿Mm? Eso es compromiso. Eso es lo que uno espera de la alta dirección, que se comprometa, que se involucre en los problemas y que ayude a resolverlos, porque tampoco es ir a criticar, a regañar y a dar con el látigo. No, dime qué te hace falta para poder corregir esta tendencia. Esa planta pasó más de 2 años sin un accidente. Muy bien, muy bien. Bueno, yo diría que desde el punto de vista de construir una cultura, en cualquier empresa la autoevaluación es importante, ¿no? Evaluarse, evaluar cuáles son las condiciones en las cuales estamos hoy. Como tú bien mencionabas, la colocación de objetivos, fijarse objetivos, el monitorear, el auditar. También mencionaba sobre la necesidad de involucrar a otros, sobre la necesidad de que sea compartido, la responsabilidad compartida. En seguridad, la responsabilidad tiene que ser compartida. No puede haber una cultura de prevención cuando está en manos de una sola persona. Es una responsabilidad compartida en todos y cada uno de los miembros. Cuando la seguridad permea, cuando los objetivos de seguridad permean todos los procesos del negocio, es cuando uno puede hablar de que hay una responsabilidad compartida y que podemos tener una cultura más cercana o una cultura mucho más sana. Eso pienso yo, ¿no? Correcto, Emiliano. Y has dado en un punto importante de lo que diferencia a una empresa con buena cultura de seguridad con otra que no tiene cultura de seguridad. Normalmente, en una empresa con baja cultura de seguridad, oye lo que digo, una empresa con baja cultura de seguridad, el responsable de seguridad es el técnico de seguridad. En una empresa con alta cultura de seguridad, el responsable de seguridad es la máxima autoridad. Él se siente el responsable del cuidado de la gente. Él se siente el que debe estar más seguro de que su gente trabaja de forma segura. Él se siente el responsable de que el sistema de gestión funcione. Eso diferencia mucho a una empresa de baja cultura a una empresa de alta cultura, ¿sí? Y por eso es que dijimos al principio, el involucramiento, pero no el involucramiento de palabra, el yo estoy comprometido y no hago nada, el involucramiento con hechos, que puedan demostrar, que pateen la planta, que caminen, que hablen con la gente, que oigan a la gente. Eso diferencia mucho una empresa de alta cultura a una empresa básica o de poca cultura de seguridad. No hay nada más, digamos, reconfortante que tú recibir a un grupo de trabajo a las 6 de la mañana o a las 2 de la tarde y estar a su salida y que todos se fueron a su casa sanos. Yo pienso que cuando cada supervisor siente eso, de que tuvo la responsabilidad de conducir a su grupo, a su equipo de trabajo durante toda una jornada con todos los riesgos que implica y que al final, digamos, esta gente vuelve a sus casas sano, vuelve a sus casas con su familia. Yo creo que no hay nada más reconfortante que eso. Así que el supervisor de seguridad, el jefe de seguridad, el gerente, la persona de proceso, ese debería ser su reconocimiento. Hacer que su equipo de trabajo se devuelva a su casa, a su familia, con su familia sana. Ese es nuestro reconocimiento diario. Cuando tú tienes un día donde todo el mundo regresó a su casa sano y salvo, ¿verdad? Cumplió sus procesos productivos, ¿verdad?
alcanzó sus metas de producción o de servicio o lo que sea, y todo regresa sano y salvo a su casa, eso es un día exitoso. Cuando una persona, en vez de ir directo a su casa, un colaborador, por muy pequeña que sea, tuvo una lesión, ese es un día que no se cumplió el objetivo. Y así lo entienden las empresas de alto nivel, las empresas que creen que la seguridad, creen más en la seguridad como un principio ético, ¿verdad? Más que en un objetivo numérico. Ya, ya. Bueno, Raúl, estoy seguro también que has conseguido en la implementación de los sistemas de gestión y en la creación de cultura, has conseguido sin duda algunas barreras, ¿no? En esa implementación. No sé si podrías mencionarme algunos ejemplos de esas barreras que normalmente ocurren en un tipo de implementación como esta. Claro, sí, Emiliano. Bueno, digamos, entre líneas he dicho más o menos lo que son las barreras. Obviamente, la barrera principal para la creación de una cultura preventiva. A mí no me gusta hablar de cultura de seguridad solo. A mí me gusta hablar de cultura preventiva de seguridad, porque el objetivo no es tener seguridad como tal, sino prevención en seguridad, porque tú puedes tener seguridad, pero no necesariamente prevención. Puedes tener seguridad porque tienes mucha gente diciéndole a la gente que se porte bien, que se ponga el casco, etc. Eso no es la seguridad de la que estamos hablando. Aquí estamos hablando de la prevención, donde no haya que estarle diciendo a la gente por dónde tiene que caminar, que tiene que usar las herramientas correctas. De esa cultura preventiva es que a mí me gusta hablar. No me gusta hablar necesariamente de cultura de seguridad per se, ¿sí? Entonces, una de las barreras para una cultura preventiva es no tener el compromiso de la alta dirección, porque la alta dirección a la final es la que genera las directrices, ¿verdad? Traza el camino, pone los recursos materiales, monetarios o de personas para lograr el objetivo, ¿no? Otra barrera, obviamente, no tener claridad en cuáles son tus objetivos. Si no hay objetivos claros, si los objetivos son cortoplacistas, pues a la final mueres en el intento. Y si no hay personal preparado desde el punto de vista de la prevención, pero también en los mandos medios, un punto importante que no hemos hablado es el papel fundamental de los mandos medios, porque normalmente los gerentes están muy en la oficina, ¿verdad? Y los colaboradores están en el patio haciendo las labores y los mandos medios son los que deben estar empoderados para eso. Si no hay una preparación y un empoderamiento a los mandos medios en lo que significa, en lo importante que es la prevención para una organización, no se logra el objetivo. Y obviamente el técnico de seguridad tiene que cambiar su switch de estar evitando accidentes a prevenir accidentes, que como dije antes, son dos cosas diferentes. El que evita el accidente es que el técnico que manda a bajar al tipo que se montó sin una protección contra caída, o al tipo que se va a meter en un espacio confinado. Ese es lo que está evitando accidentes, pero no está trabajando en prevención. El prevencionista trabaja en entender por qué la persona se iba a subir sin el arnés, o por qué la persona iba a entrar en el espacio confinado, ¿verdad? Sin medir los gases. El prevencionista trabaja mucho más atrás que el técnico de seguridad. Por eso es que a mí me gusta hablar es de una cultura preventiva. Tenemos que entender la idiosincrasia de la gente, la cultura de la gente, para poder modificar comportamientos. Eso es lo que hace el prevencionista y eso es lo que trabaja la cultura de prevención. Muy bien, muy bien. Definitivamente creo que el gran insight que hemos tenido nosotros en la evolución de los sistemas de gestión de seguridad tiene que ver con el trabajo a nivel de los comportamientos, sin duda. Correcto, total. No es la misma la seguridad, la prevención del día de hoy, no es la misma con la que yo empecé a trabajar hace 25 años. Hace 25 años era la ley del látigo, te portabas mal y te daban un latigazo. Hablando... Era la cultura directiva. Directiva, que no la mencionamos, pero así trabaja la cultura directiva. La cultura directiva impone las reglas, las hace cumplir, así el colaborador no entienda por qué, pero las hace cumplir. Obviamente puede evitar accidentes, pero no trabaja en prevención. Cuando la cultura directiva se afloja,
vuelven los malos comportamientos porque no trabajaste en el comportamiento. Y es muchos de nuestros profesionales siguen trabajando en la cultura directiva, imponen las cosas, pero no explican a la persona por qué se tiene que cuidar y qué es lo que se espera en una cultura preventiva, qué es lo que se espera de él, de su papel, a nivel de mandos medios y a nivel de colaboradores. Esa es una gran diferencia de la cultura como era hace 20, 25 años cuando empezamos a esto, a lo que es la cultura moderna, el modelo moderno de seguridad, que trabaja en el convencimiento y en los comportamientos. Muy bien. Bueno, Raúl, de verdad que ha sido una tremenda disertación sobre el tema cultural y creo que ahorita pues deberíamos pasar como a reflejar un poco los insights que digamos tenemos desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de las culturas de seguridad. Y uno de los insights que lo refleja el texto de liderazgo sobre los 7 insights sobre el liderazgo de seguridad, que habla sobre el rendimiento en seguridad. El rendimiento en seguridad conduce al rendimiento empresarial, y tú lo mencionabas al comienzo sobre las pérdidas que podríamos estar teniendo nosotros de negocio cuando no tenemos nosotros una adecuada cultura de seguridad. Entonces, ese es un insight importantísimo que nos deja este texto, ¿no? Este texto en lo que tiene que ver con el liderazgo en seguridad. No sé si quisieras comentarnos un poquito al respecto. Sí, claro, porque ese insight es una forma de introducir el convencimiento a la línea directiva y a los accionistas. Es la forma de convencer. Invertimos en seguridad. La seguridad per se, la seguridad como área, no genera rendimientos monetarios. Lo que genera rendimientos monetarios, rentabilidad, es lo que se logra con la propia seguridad. Menos personal con problemas, obviamente personal más motivado, más enfocado en resultados, ¿verdad? Todo eso a la final genera rentabilidad. Entonces, si tú tienes una buena cultura de seguridad, obviamente va a mejorar el desempeño total de la organización, no solamente en seguridad, en calidad, en productividad, en eficiencia, en rentabilidad, en todo. Y ese ensayo es súper importante para venderle a aquellos accionistas o directivos que no están convencidos que la inversión en seguridad es rentable. Este primer insight o esta primera idea de cómo debe manejarse la seguridad es piedra fundamental para empezar a conocerlo, porque a la final, y hay que entenderlo, a los accionistas a la final le interesa la rentabilidad. Entonces, no necesariamente son buenos samaritanos que siempre van a pensar en el prójimo, también tienen que pensar en la rentabilidad de la empresa, y una forma de llevarlos a pensar que la seguridad es importante es con este primer insight. Yo veo que es un poco la forma en la que nosotros interpretamos las cosas, ¿no? Porque algunas veces, digamos, medimos el costo de una hora hombre o medimos el costo de alguien que, digamos, ha trabajado un sobretiempo o medimos unos costos de la no instalación de una barrera, medimos esos costos. Pero nosotros no nos detenemos a pensar cuál es el costo de la no seguridad. ¿Cuál es el costo de la no seguridad? ¿Cuál es el costo de que yo no instalar una barrera voy a tener porque una persona se me cayó, se me lesionó, tuvo una fatalidad? ¿Cuál es el costo de eso? Ese tipo de cosas no están todavía como en el insight de los mandos medios, del personal gerencial, incluso de la misma presidencia de una compañía. Entonces, ese tema es un punto que hay que buscar atender en lo que tiene que ver con que la gente entienda cuál es el costo de yo no tener una gestión de seguridad adecuada. Correctamente, y eso es porque esa línea directiva trabaja en la cultura fatalista. Ellos piensan que va a haber accidentes y que los accidentes son parte del proceso.
y no saben, como el ejemplo que puse, una fatalidad por un bloqueo rotulado, casi más de 2 meses y medio la planta parada. ¿Cuánto cuesta eso? Porque no, Sí. y encima, obviamente, todo lo demás desde el punto de vista monetario, las indemnizaciones, las demandas, las multas, y para ustedes contar, siempre es más fácil, es más barato invertir en seguridad que invertir en los problemas que acarrea la accidentabilidad. Hay una herramienta, no la tengo aquí, pero por lo menos en la organización donde estoy ahorita la tenemos. Hay una herramienta que te mide, una fórmula matemática que te mide el costo de un accidente. No todas las empresas tienen eso. ¿Cuánto cuesta un día perdido de una persona por un accidente? Por lo que sea, porque puede ser por enfermedad, pero en este caso, obviamente, estamos hablando de accidentes. Tenemos en nuestras unidades de negocio, tenemos clarito cuánto cuesta un día cuánto cuesta monetariamente un día perdido por un accidente. No estamos hablando de lo que tienes que invertir para corregir el accidente, sino los costos directos de tener una persona que no está haciendo su labor. Lo tenemos claramente definido. No todas las empresas lo tienen. Muy bien, muy bien. Raúl, y otra cosa que has mencionado durante la disertación, durante la presentación, es otro insight que nos deja también este texto, pero lo has reflejado muy bien en lo que has dicho, ¿no? Y es el bienestar que tienes, el bienestar que tiene a nivel de tu personal, el hecho de tener una muy buena gestión de seguridad, de tener una buena cultura de seguridad. Es decir, la seguridad promueve la excelencia, la eficiencia y el bienestar. El bienestar de la población, el bienestar de los colaboradores, la eficiencia promueve la excelencia. Es decir, ese es un insight que también lo acabas de reflejar y que también es parte de esta revisión que he mencionado sobre este texto de los 7 insights del liderazgo de seguridad. Sí, y es importante, y viéndolo de otra forma, como decimos, la cultura de seguridad influye en el desempeño. Si tienes si tienes una mala cultura de seguridad, influenciará en el desempeño, en el mal desempeño. Y si tienes una buena cultura de seguridad, influirá en el buen desempeño. ¿Me explico? Es directamente proporcional. Mala cultura de seguridad, obviamente tienes problemas de desempeño, de rendimiento. O sea, no, es una cosa, está directamente relacionado. Y así las empresas de clase mundial lo han entendido. Muy bien, muy bien. También mencionaste, y otro insight que nos queda y que también lo relacionamos con lo que hemos mencionado del texto este de los 7 insights, que tiene que ver con que la cultura de seguridad no se alcanza de hoy para mañana, tarda un tiempo, ¿no? Y por lo tanto, la seguridad no puede ser una moda, no puede ser algo que comienza hoy y termina mañana. La cultura de seguridad tiene que ser algo constante, consistente, tiene que ser algo que tiene, digamos, al final, tiene que tener una continuidad. Entonces, cuando hablaba sobre que la cultura de seguridad algunas veces nos lleva mucho tiempo en alcanzarla, tiene que ver mucho con este insight, ¿no? Que no es una moda, sino que es realmente un pilar de la organización y que ese pilar de la organización es de trabajo permanente y de mejora continua. Correctamente, Emiliano. Una de las cosas, y no lo mencionamos en la barrera, o no lo mencionamos tajantemente en las barreras, es esperar un cambio cultural en el corto plazo. Eso no existe en seguridad. Tú puedes tener resultados en el corto plazo, pero a través de la directiva, de la cultura directiva, de la cultura del látigo, de la cultura del regaño, pero eso no es sostenible en el tiempo. Si tú quieres tener una cultura preventiva, tienes que fijarte en metas a largo plazo, pero sobre todo metas alcanzables. Tú no puedes pasar de una alta accidentabilidad a 0 accidentabilidad en semanas, en meses o en años. Eso no es sostenible en el tiempo. Puede ser que tengas un año bueno. Tienes una cadena de malos años y puede ser que tengas un año bueno. Eso no quiere decir que tu cultura cambió. Eso quiere decir que tuviste un año bueno, por las razones que sea, por obra y gracia del Espíritu Santo, como decimos muchas veces. Pero realmente la cultura, cuando tú ves una curva de mejora de mejora de seguridad en función de una cultura preventiva, tú ves una línea con un descenso lento pero continuo.
hacia el cero. Hay Dupont tiene una máxima que dice, cuando tú estás allá en la última línea de la curva de cultura, donde ya estás todos trabajando para todos, la seguridad es una elección. Tú eliges tener o no tener un accidente. No es no es producto de la casualidad del accidente. El accidente es que tú elegiste no seguir los protocolos de seguridad y como consecuencia tuviste un accidente. Entonces, en la curva de Brattain o la curva de Dupont está muy claramente identificado que al final, cuando todo es interdependiente, todos se protegen para todos, si hay un accidente es porque alguien decidió no respetar los procesos. Correcto, correcto. Muy bien, muy bien. Y bueno, y el otro insight que nos estás dejando, Raúl, tiene que ver con el cuarto insight que nos dejas, tiene que ver con que esto es un proceso de mejora continua. Este es un proceso, como mencionas, para llegar a la última curva digamos, de una cultura de seguridad, es un proceso de mejora continua, que al final no termina, ¿no? Siempre hay una oportunidad de hacerlo mejor. Pero la forma de poder tener ese proceso o esa cultura de mejora continua en seguridad es a través de una adecuada, de poder transformar tu sistema de gestión, es decir, que poder transformar tu gestión de seguridad como un sistema que se retroalimente, un sistema que crezca, que se robustezca, ¿no? Entonces, ese sería como el otro insight que mencionaste que también nos los quedamos, ¿eh? Es correcto. Una cultura de seguridad o una cultura preventiva de seguridad se basa en tener sistematizados los procesos. Estamos hablando de todos los procesos relacionados, en este caso, con seguridad. Los procesos de formación, la trazabilidad, la medición a través de KPIs, alcanzables, con una mejora continua de año tras año. A la final tiene que ser un sistema con todas las reglas de un sistema. No estamos hablando de OXA 18 ni de ISO 45000, o sea, es un sistema, puede ser cualquier sistema seleccionado, pero tiene que haber una formalidad, tiene que haber algo organizado en función de lograr el objetivo, sin importar qué tipo de sistema de gestión estés usando o qué, voy a llamarlo así, qué marca o qué principios o qué estándares estás llevando. No tiene que ver, todos son buenos siempre que los hagas disciplinadamente, que los uses disciplinadamente y que te den el valor agregado para seguir mejorando. Yo soy un enamorado de los sistemas de gestión, no necesariamente de ISO. Yo soy un enamorado de que me dice que una organización debe ser sistemática en sus procesos, debe conocer bien qué necesita para poder mejorar, en dónde está fallando. Sin eso no hay forma de llegar. Y en prevención de seguridad, pues obviamente es más necesario, porque a la final estamos hablando de personas, no estamos hablando de paquetes, de productos, ¿verdad? Estamos hablando de personas. Así es, así es. Bueno, Raúl, nosotros podríamos pasar aquí toda la noche conversando de seguridad y no nos alcanzarían las horas, porque sin duda alguna que este tema de cultura es apasionante. Hay cualquier cantidad de reflexiones, hay cualquier cantidad de experiencias. Yo aprecio mucho el tiempo que nos has dedicado a hablar sobre este tema, digamos que es crucial para una compañía, que es crucial para un negocio. Y aprecio mucho, por supuesto, el hecho de compartir tus anécdotas, tus experiencias. Nosotros ahorita con esto que nos acabas de comentar, quisiéramos pasar a una rueda de preguntas y bueno, para contar contigo también allí con algún apoyo en las respuestas. De manera que quisiéramos entonces pedirle a la audiencia que nos dejen sus preguntas para ver si podemos interactuar durante unos 10-15 minutos sobre este tema. Adelante a todos, pueden levantar sus manos, si quieren quieren participar y conversar, además de saludar a Raúl, toda vez que hay personas que están aquí que son conocidos. Bueno, si quieren levantar la mano, pues bienvenidos, levanten la mano y pues le damos el acceso al micrófono.
Sí, perdón, Emiliano, te voy a interrumpir porque voy a empezar por algo que escribió Yoli ahorita en el chat. Yoli Rico, que obviamente conmigo mucho tiempo atrás. Sí, y Yoli menciona que lo que no se mide no se puede mejorar. Y eso es total. Y en cultura, la gente no sabe que hay instrumentos para medir la cultura de seguridad de las organizaciones. La gente trabaja en cultura, pero no la mide, no sabe que la puede medir, no sabe que puede identificar por personas, por procesos o por organización en cuál estadio de la cultura está o cuál es la característica de la cultura en la que está para poder ir colocando hitos de mejora. Y eso es importantísimo. Si no sabes medir cultura de seguridad, no tienes herramientas para mejorar más que chequeando a ver de dónde, cómo viene el viento. Y así no se trabaja en un sistema sistémico. Lo que dice Yoli es totalmente verídico, aun cuando la gente no sabe que la puede medir. Muy bien, muy bien. Es necesario. Lo que no se mide no se mejora. Se dice, sí, se dice mucho, ¿no? Siguiente participante, siguiente pregunta. ¿Algún otro comentario? Bueno. Eileen pregunta cuáles son las características de una cultura prevencionista. Qué buena pregunta cuando hablamos de cultura de seguridad, porque creo que no definimos cultura de seguridad per se, ¿no? Y fíjate que con la cultura de seguridad, tomando en cuenta lo que hablamos de la definición de cultura, ¿verdad? Habla de que es un conjunto de formas de cómo haces las cosas, de cómo piensan las cosas que están compartidas por toda la colectividad afectada por ese proceso en función de una gestión adecuada de riesgo. Cuando tú tienes una comunidad, en este caso una organización, un proceso donde todos hablan y piensan alineados hacia la prevención. Eso es una característica importante de la cultura de seguridad o de la cultura preventiva. Como dije, es algo donde todos tienen que participar, donde todos se tienen que sentir líderes. Eso diferencia a un proceso o una empresa que tiene una cultura de seguridad establecida, ¿no? Donde todos empujan la misma carreta en el mismo sentido. Muy bien, muy bien. Aquí tenemos un comentario de Yolibet Meléndez que dice, no solo es el número, es lo que está detrás de ese número. Cuando hablamos de accidentabilidad, los líderes a veces mostramos estadísticas y mostramos índices de frecuencia, de gravedad. Detrás de cada ese punto, detrás de cada esa unidad que mostramos, son personas. Lo vemos fríamente como números, ¿sí? Yo tuve un índice de frecuencia de 3.18. Chamo, son personas. Ese 3.18 te indica que hubo gente que no regresó a su casa. Entonces, cuando hacemos las presentaciones, tú ves números, pero a la final, a lo interno, son personas con las cuales la organización falló en protegerlo de una u otra forma, que puede ser por lo que sea, por el origen que sea, pero a la final, y eso es lo más importante, y eso es en lo que pensamos los prevencionistas, a la final son seres humanos que tienen familia, que tienen hijos, que tienen padres, ¿verdad? A la final para nosotros no son números, son personas. Entendido, entendido. Bueno, aquí tenemos más consultas, Raúl. ¿Qué estrategias podemos aplicar cuando se presenta la resistencia al cambio? Ojalá tuviera yo la bola de cristal para lograr eso. Bueno, voy a atreverme a decir algunas cosas. Lo primero es entender por qué hay resistencia al cambio. ¿Qué experiencia? Cuando hablamos de comportamientos,
fíjate que esto no lo hemos tocado, pero cuando hablamos de comportamientos, los comportamientos no vienen por obra y gracia del Espíritu Santo, los comportamientos vienen porque la gente tiene unos antecedentes, tiene un pasado, tiene unas vivencias que lo llevan a comportarse de tal o cual forma, ¿verdad? Es exactamente por cuál es el origen de la resistencia al cambio. Puede ser que se hayan propuesto cambios que no fueron exitosos y que trajeron más problemas. Puede ser que no la hayamos convencido de por qué la razón del cambio, cuál es el beneficio que él como individuo o su grupo de trabajo van a tener con esos cambios. A veces no sabemos vender los cambios, no sabemos interesar y comprometer a la gente a que trabajen en pro del cambio. Simplemente les decimos, cultura imperativa, le decimos a partir de hoy lo vamos a hacer de esta forma y no les hemos explicado qué van a obtener a cambio. Y ese es parte del problema que tenemos. Quizás la venta que estamos haciendo es la no adecuada y probablemente por eso pues empezamos nosotros con esa resistencia o conseguimos nosotros esa resistencia. Sin duda alguna, yo creo que si nosotros empezamos a vender los beneficios, es una manera de poder sortear esas dificultades o esa resistencia que puedan ofrecer algunas personas, ¿no? Aquí habla Claro. Rosángela Valera, habla, bueno, saludo Raúl, señor Emiliano, me unía un poco tarde por temas de conexión, pero excelente la información compartida, qué bueno. Lady nos dice, no solo se habla del número de accidentabilidad, se habla del sistema de gestión prevencionista. Sí, lo comentaste también sobre lo que está detrás, ¿no? De los números, ¿no? Es así. Sí. Aquí adelante, disculpa, te interrumpí, adelante. No, que yo siempre trato, y lo dije hace rato, no me gusta hablar de cultura de seguridad, sino de cultura de prevención en seguridad, que ese es el objetivo. Nosotros no podemos enfocarnos solo en la seguridad entendida como que en la condición, en el acto inseguro, sino tenemos que ir mucho más aguas arriba a entender, como dije hace rato, por qué tiene esos comportamientos, por qué existe una condición insegura en un sitio, por qué, o sea, la condición insegura no aparece de la naturaleza, la condición insegura fue que alguien hizo algo que terminó dejando una condición insegura. ¿En qué estaba pensando esa persona? Allí trabaja la prevención. Así es, así es. Elio Pernalete nos pregunta aquí, ¿cómo una empresa pequeña puede implementar la cultura de seguridad adecuada a sus costos, a sus operaciones? Interesante la pregunta, ¿no? Muy poderosa la pregunta. Porque algunas veces la gente, digamos, empresas pequeñas o emprendimientos muy pequeños, algunas veces primero quizás ignoran por un lado, pero por otro dicen, bueno, es que implementar esta estrategia o desde el punto de vista de prevención me va a implicar un costo y quizás ese costo en mi puesta en funcionamiento de mi emprendimiento quizás no lo tengo contemplado. Pero entonces, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo hacer que una pequeña empresa pueda implementar la cultura de seguridad adecuada a sus costos? Fíjate que lo primero, no voy a hablar de empresa pequeña, mediana o grande. Lo primero que tiene que entender una empresa es que existen riesgos. Existen peligros y esos peligros traen riesgos. Lo primero que tienen que hacer para entender qué es lo que tienen que hacer es identificar cuáles son los peligros a los cuales están expuestos sus colaboradores para evaluar los riesgos y controlar los riesgos. Ese es el camino fundamental. ¿Qué es lo que pasa con una empresa pequeña? Que normalmente tienen un presupuesto muy reducido. Normalmente el director general es el director de finanzas, el director de operaciones y el de recursos humanos y todo. Entonces no tiene una estructura, pero si empieza identificando cuáles son sus peligros, evaluar sus riesgos, ¿verdad? Y empezar a colocar controles. No todos los controles son costosos. Algunos controles tienen que ver más con desarrollar el sentido común de las personas, enseñarles a identificar que hay un riesgo y que deben protegerse. No estamos hablando de que tienen que poner
guardas por todos lados, que sí las debe poner, pero no estamos hablando de invertir necesariamente capitales grandes, sino tratar de entender cuáles son sus peligros y sus riesgos para poder accionar. Por ahí empiezan las empresas, por ahí deben empezar las empresas pequeñas, pero no están pensando en eso. Están pensando en que tienen pocos clientes, que cómo abren el negocio, cómo se mueven, qué tienen que hacer para diferenciarse de la competencia. Allí es donde están. Ellos no están pensando en que alguien se pueda accidentar. Es así, es así. No, muy bueno. Y bueno, y Cañaveral, decirles que Cañaveral nace como una opción para estas empresas pequeñas, como una opción de entendimiento, como una opción digamos, de ayuda para estas empresas pequeñas, estas empresas medianas, porque sabemos que de alguna forma es complicado, es difícil tener acceso a un conocimiento, sobre todo cuando uno está haciendo emprendimiento de este tipo de iniciativa, y realmente, pues, a veces no tenemos acceso a este conocimiento, de manera que la plataforma Cañaveral es precisamente para ello, ¿no? Para acercarnos a esa cultura preventiva o a esa cultura en diferentes procesos que nosotros debemos implementar a fin de ser más óptimos. Aquí, Raúl, también te hacen una pregunta: ¿cuál ha sido la mejor experiencia y la peor, Javier, cuál ha sido la mejor experiencia y la peor experiencia en seguridad y cómo solvento ese asunto? Pregunta difícil porque han sido más de 20 años de carrera. La mejor experiencia, yo creo que la mejor experiencia es ¿cómo decirte? La satisfacción del trabajo hecho. Cuando tú ves que con trabajo y esfuerzo se van dando los resultados de forma sostenida, ¿verdad? Y cada vez la gente aprecia que las organizaciones o la organización en este caso se preocupa por ellos y que provee los medios para que hagan un trabajo seguro, y ese agradecimiento de las personas, los comentarios en las reuniones, esas son las mejores experiencias cuando hablando de forma general. Obviamente, experiencias grandes, estuve en una empresa que tuvo 6 años sin accidentes. Esas cosas obviamente te dan satisfacción también, ¿verdad? Pero a la final, la satisfacción primordial es que todo el mundo regresa a su casa sano y salvo. Esa es la mayor. La peor experiencia, y ahora sí voy a ir puntual, la peor experiencia que he tenido en mi vida es, he tenido que investigar fatalidades. Fatalidades no necesariamente producto de actividades laborales, sino extralaborales, pero al final fatalidades de compañeros, de colaboradores de la organización. Eso, hablar con la gente, hablar con la familia, entrevistarlo con sus compañeros de trabajo, con los psicólogos que atienden a los compañeros de trabajo. O sea, eso yo no se lo deseo a nadie, y por eso es que me encanta trabajar en prevención, porque no me gusta que haya accidentes y mucho menos accidentes graves, ¿no? Entonces, si hay una experiencia mala en seguridad, yo siempre digo que yo no me formé para investigar accidentes. Forma parte de las actividades que yo tengo que hacer, pero si tú me preguntas, una cosa que a mí no me gusta es investigar accidentes, porque si investigas accidentes quiere decir que lo que tuviste que haber hecho no dio resultado o no lo hiciste adecuadamente. Entonces, para mí la peor experiencia, contestándole a Javier, es tener que investigar accidentes, sobre todo accidentes graves. Entendido, entendido. Lady también nos da aquí buenas prácticas, sin duda alguna, las capacitaciones, las reuniones, las evaluaciones de área, las evaluaciones, el evaluar los peligros. Claro. Nos hace recomendaciones sobre este tema, ¿no? Rosángela Valera nos habla de que siempre he partido de que la seguridad debe ser preventiva, no reactiva, y que invertir tiempo en explicar el porqué de las cosas es lo más valioso y que genera el mayor impacto. Así es, lo que estábamos hablando hace ratico. Así mismo. Andrés Bosch, saludos Andrés, qué bueno saber que estás aquí.
Buenas Sí, noches bueno. a todos. Saludos Emiliano, Raúl y el equipo de Cañaveral por este importante webinar en materia de cultura preventiva en seguridad y en las organizaciones y su impacto positivo en el ambiente de trabajo y en la sostenibilidad del negocio. Por aquí también tenemos a don Francisco Blanco. Don Sí, Francisco, qué bueno saber que está aquí. saludos, Saludos, Francisco. Tiempo sin saludarlo. Fue saber. un reto, sí, un reto constante tener y mantener cultura de prevención en gestión de negocios. Qué bueno. Muchas gracias, don Francisco. Voy a hacer un inciso ahí porque lo que dice Francisco es muy importante. Por allá preguntaron cuál es la característica de una empresa con cultura de seguridad, o estoy parafraseando, pero fue más o menos lo que preguntaron. Tú sabes que una empresa con cultura preventiva de seguridad no depende de quién maneja el departamento de seguridad. Una característica importante es que sin importar quién maneja el sistema de gestión de la seguridad, la cultura sostiene el desempeño en seguridad y el resto de los procesos. Entonces, eso que dice Francisco es adecuado. Mantener una cultura de seguridad en el negocio tiene que ser constante, tiene que ser con mejora continua, sin importar quién dirija el departamento. Así mismo es, así mismo es. Por acá tenemos también un comentario de Rosángela. Esta fórmula para el cálculo de las pérdidas por accidente es una excelente herramienta para mostrar a los gerentes y accionistas el porqué de implementar un sistema de gestión. Muy de acuerdo contigo, Rosángela. Claro, acuérdate que hay muchas características en esa fórmula, ¿no? ¿Cuánto cuesta la hora hombre de la persona, verdad? ¿Cuánto cuesta esa ausencia? Hay muchas variables en esa fórmula y es fácilmente desarrollable cuando haces una lista de las cosas que son impactadas por un accidente, ¿ok? ¿Cuánto cuesta tener una máquina parada porque estamos en un proceso de investigación de accidentes? Todo eso se puede contabilizar y si la empresa es organizada, lo tiene contabilizado. Sí, así mismo es. Aquí mismo Javier nos señala, en los sistemas de seguridad no hay héroes, todos somos participantes, todos estamos involucrados. Eso es cuando todos estamos empoderados para atender, digamos, para formar parte de un sistema de gestión, es cuando de alguna forma tenemos allí una certeza de que el sistema de gestión o la cultura se está robusteciendo. Así es correcto. Uh-huh. Sí. Muy cierto. Bueno, aquí tenemos un comentario de Rosángela. Excelente eso que dice el señor Raúl. Hace un momento lo pensaba. Cuando hay cultura de seguridad implementada, no hace falta que la persona de seguridad esté presente. Todos conocemos lo correcto y lo que se debe hacer. Eso es un sistema. Es así como funciona. Así mismo es. Buenísimo. Yolivet Meléndez, saludo. Trabajé en una empresa en la que había cultura de seguridad y los colaboradores estaban en la capacidad de identificar condiciones inseguras, actos inseguros y estaban altamente involucrados en prevenirlos. Qué bien. Sí, eso habla de una empresa con una cultura de seguridad adecuada cuando los trabajadores se involucran a ese nivel. Así es correcto. Sí. Sí. Ojalá y todos los que trabajamos en seguridad pudiéramos decir lo mismo. He trabajado en una empresa donde la cultura de seguridad se vive. Tengo amigos, compañeros, colegas que tienen 15, 20 años de seguridad y no creen que existen empresas con verdadera cultura de seguridad. Normalmente son colegas que trabajan en empresas contratistas, constructoras, donde allí es un poco más complicado trabajar la cultura de seguridad por el tipo de actividad, pero sí se logra. Yo estuve en un proyecto grande donde estuvimos en una construcción de una planta desde cero, un greenfield. Cuando llegamos solamente había un terreno y estuvimos 30 meses de construcción y no hubo ningún accidente. Y con trabajo, 450 contratistas, todos trabajando al mismo tiempo, 4 o 5 empresas de contratistas trabajando al mismo tiempo, con actividades que se interactuaban unas con otras en un espacio reducido. Pero sí se puede hacer. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Raúl, de verdad que
digamos, muy contento con todo lo que nos has dicho. Sé que la audiencia lo valora. Aquí, Gracias. Yoleidy nos acaba de escribir, dice, actualmente trabaja en una contratista que cree en los sistemas de gestión de seguridad. Qué bueno, Qué bueno. qué bueno, digamos que tenemos empresas que valoran lo que es un sistema de gestión. Y son pocas, como bien lo dice Yoleidy, pero existen, ¿no? Y qué bueno, qué bueno. Qué bueno, Bueno, Jordi, qué bueno. yo decirte, Raúl, que de verdad que aprecio mucho el espacio que nos has dado, las recomendaciones, pero te vamos a pedir un último favor de comentarnos, dejarnos unas 4 o 5 cosas como mensaje final de esta conversación que hemos tenido contigo en lo que tiene que ver con cultura. Que nos dejes, por favor, para llevarnos esos mensajes finales de esta disertación que tú nos acabas de hacer el día de hoy. Gracias, gracias, Emiliano. Y, lo primero que debo decirle, aquí estamos varios prevencionistas, y es que formarnos en el desarrollo, formarnos para el desarrollo de culturas preventivas es básico. Yo lamentablemente he tenido que compartir con colegas que siguen pensando en la cultura del látigo, en la cultura que se desarrollaba hace 15, 20, 25 años, no han evolucionado, no se han preparado para la gestión moderna de seguridad. Siguen pensando en la gestión de seguridad, en manejar la gestión de la seguridad como se hacía a mediados del siglo XX. Ya han pasado muchos años de que esa forma de manejar la cultura de seguridad a través del látigo, eso ya no funciona y está demostrado. Entonces, prepararnos para manejar procesos de culturización en prevención es esencial. Lo otro es que tenemos que estar convencidos nosotros y saber convencer a la gente de que hay que trabajar con seguridad, preocuparnos, pero ocuparnos de lo que está pasando dentro de la organización. Una cosa que no hemos hablado y tal vez más adelante, que afecta el comportamiento de las personas. Y una de las cosas es que nosotros queremos que cuando vayan a la planta se comporten como robots, que no hagan nada inseguro, pero esa persona está viviendo en su mundo, tiene una serie de procesos internos, puede tener problemas familiares, económicos, de lo que sea, que afectan su foco, afectan su concentración y a la final terminan afectando su comportamiento seguro. Entonces, todo eso tenemos que entender que existe, cada quien tiene en su mente sus cosas particulares y con un latigazo eso no se arregla. Se arregla oyendo cómo lo que ellos tienen que decir con confianza, generando confianza para que ellos puedan hablarte. A los prevencionistas, pues eso para mí es el consejo o la recomendación que considero más importante. Oigamos a la gente, no hagamos juicio de valor. A veces decimos, no, es que esa persona es mal portada porque él es así. No, no, eso es un juicio de valor, eso no se puede demostrar. Tiene que haber algo hecho o antecedentes que lo lleven a ir a ese colaborador a actuar de la forma en que trabaja. En los juicios de valores matan una gestión correcta de seguridad. Nosotros los prevencionistas no trabajamos con supuestos. Nosotros trabajamos con hechos, con realidades, con las cosas que se pueden demostrar. Así trabajamos los prevencionistas. Raúl, muchísimas gracias. Importante mensaje final de tomar en cuenta al colaborador, entender su realidad y de cómo esa realidad puede afectar el sistema. Importantísima reflexión final que nos acaba de hacer. Bueno, Gracias. Raúl, yo de verdad que agradecido inmensamente por este espacio que nos has dado para compartir con toda nuestra audiencia tus experiencias. De verdad que estoy sumamente contento con lo que he recibido y yo sé que la audiencia también ha disfrutado grandemente pues, de toda tu trayectoria, toda tu experiencia. Así que quede, por favor, pendiente que nosotros vamos a estar con un nuevo webinar
el próximo mes. Estén pendientes de las comunicaciones que vamos a estar enviando por las redes, a fin de que tengamos un complemento de este webinar que ha comenzado ahora en los 7 insights de seguridad. Que hasta ahora hemos hablado de 4 principalmente, y bueno, Raúl pues ha sido, digamos, bastante, se ha explayado en darnos a nosotros suficiente evidencia de esto. Entonces, Raúl, un mensaje final pues, para despedirnos y para darle las gracias a la audiencia. No, Emiliano, muchas gracias a todos, gracias por la oportunidad, gracias a la audiencia por tener la paciencia de oírme. A mí siempre me dicen que yo hablo mucho, es parte de mi forma de ser, y bueno, ojalá y pueda compartir experiencias en el futuro. Gracias al equipo de Cañaveral por la invitación, por la preparación de este espacio. Y nada, quedó abierto para siguientes oportunidades para compartir. Tenemos, como dijimos hace rato, tenemos muchas cosas que compartir, y ojalá sean útiles para que no cometan los errores que yo también cometí en su momento, y ojalá eso pueda servirles para seguir creciendo en este espectacular campo. Siempre decimos que tenemos la mejor profesión del mundo, porque nosotros de verdad somos como los médicos o como los sacerdotes, nos preocupamos por la gente, de verdad nos preocupamos de corazón por la gente, y queremos que la gente regrese a su casa sano y salvo todos los días. Así mismo es. Raúl, muchísimas gracias. Por favor, toda la audiencia, no se olviden de entrar a la comunidad para descargar el regalo que les vamos a estar enviando por allí. Muchísimas gracias a todos. Nos despedimos desde ahora. Muchas gracias. Gracias, Emiliano. Gracias, chicos. Cuídense. Un placer para mí. Bye, bye.